El sol se alzaba sobre Roma con una claridad inusual. Era 12 de mayo de 2025. Desde temprano, la plaza de San Pedro parecía respirar algo distinto. No se trataba de una misa papal ni de una audiencia pública. Era más íntimo, más inesperado. Los peregrinos llegaban en silencio. Las cámaras ya estaban colocadas. El mundo, conectado por miles de pantallas, esperaba. No era un día cualquiera. Era el primer domingo de oración pública del recién elegido Papa León XIV. Y sin embargo, nadie sabía exactamente qué esperar. Las cortinas del balcón papal aún estaban cerradas. El murmullo en la plaza era reverente. No se escuchaban consignas ni música previa. Solo pasos, respiraciones, corazones inquietos. México, España, Argentina, Filipinas, Nigeria. Millones estaban conectados. Algunos por fe, otros por simple curiosidad. Pero todos compartiendo la misma pregunta silenciosa. ¿Qué dirá el nuevo Papa? Y entonces ocurrió lo inesperado. A las 12 en punto las cortinas se abrieron. Y no hubo palabras. No habló. Cantó. El Papa León XIV entonó con voz firme, clara y serena el Regina Caeli Laetare, Aleluya. Una melodía milenaria que ha resonado en catedrales y monasterios desde hace siglos. Pero ese día suena distinta, viva, sagrada. Su acento era suave, su entonación, perfecta, su cuerpo inmóvil. Solo su voz viajaba desde el balcón hasta el corazón de cada persona allí presente y en cada hogar que sintonizaba desde lejos. La plaza no respondió con aplausos, respondió con lágrimas. Una mujer mexicana, presente por el Día de las Madres, lo describió con exactitud. No fue un canto, fue un suspiro de Dios en voz humana. No había coro, no había acompañamiento instrumental, solo el eco de una fe encarnada. Un canto que atravesó el cielo y las pantallas, uniendo gargantas de fieles en decenas de idiomas. Era la misma oración, sí, pero cantada con una profundidad que desarmaba. La diferencia no estuvo en las notas, estuvo en el corazón que las emitía. León XIV no cantó para impresionar, no cantó para cumplir un rito, cantó como quien necesita hacerlo para vivir, como quien ha estado en el desierto y aún así canta. Cantó con el alma de un pastor que entiende que antes de hablar hay que conmover. Las redes sociales estallaron. Estoy llorando sin saber por qué. Nunca un Regina Caeli me había tocado así. No es un papa, es un pastor que canta con el alma. Lo que muchos no sabían era que no se trataba solo de liturgia, se trataba de una herida invisible que, por fin, estaba encontrando consuelo. Un canto sencillo que había roto la barrera entre Vaticano y pueblo. No fue un evento, fue un regalo. La humanidad escuchó y se quedó en silencio. Y eso, en el siglo XXI, ya es un milagro. En la plaza de San Pedro, la escena era simple. Un hombre vestido de blanco, solo, sin partitura, sin micrófono en mano, con la sola compañía del espíritu. El canto continuó, y la plaza entera, de pie, contenía la respiración. Una cámara enfocó a una familia rezando, otra a un joven que bajó la cabeza conmovido. Un anciano se arrodilló sobre el pavimento. En Ciudad Juárez, una familia dejó de almorzar. En San Salvador, un hombre que no había ido a misa en años, murmuró, «Amén». En Buenos Aires, un sacerdote envió un mensaje a su comunidad. Lo que vivimos hoy fue un Pentecostés en latín. Y aún no había hablado. Porque a veces, el acto más revolucionario es cantar con el corazón cuando el mundo solo espera palabras. Cuando el último «Amén» fue pronunciado, nadie se movió, ni en Roma, ni frente a las pantallas. El Regina Caeli flotaba en el aire como una nube de incienso. Y entonces, el Papa cerró los ojos. Permaneció en silencio. Ese pequeño gesto fue más grande que cualquier discurso, porque quienes tenían el corazón atento, supieron que León XIV no estaba allí por protocolo. Estaba orando. Una reportera italiana lo dijo al aire. «Hoy no vi a un papa, vi a un hombre que se sabe instrumento del espíritu». Ese silencio no era ausencia, era presencia. Era una capilla invisible formada por la fe colectiva. Era la iglesia, viva, respirando con su pastor. Y entonces habló. No con grandilocuencia, no como jefe de Estado. Habló como hijo, como hermano,
como hombre herido por el dolor del mundo. Sus primeras palabras fueron suaves, pero con el peso de siglos. Nunca más la guerra. No fue una frase protocolar. Fue un clamor. El Papa León XIV no leyó hojas. No recitó discursos elaborados. Cada palabra parecía nacerle desde lo más profundo del alma. Su voz, todavía marcada por el canto, ahora temblaba, no por debilidad, sino por compasión. Pidió por Ucrania, por Gaza, por los niños secuestrados, por las madres que no saben si sus hijos volverán. Que los niños vuelvan a sus hogares, que los prisioneros sean liberados, que el odio no sea más fuerte que el llanto de una madre. La plaza entera estaba inmóvil. Ni un teléfono, ni un murmullo. Solo la voz del Papa atravesando el aire con cada frase, como un latido. Y entonces pronunció una sentencia que quedaría para siempre grabada. Si el llanto del mundo no nos despierta, entonces no hemos entendido el Evangelio. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier ovación. No se necesitaban gritos. Bastaba la reverencia de miles que, sin saberlo, estaban siendo transformados. No fue una homilía, fue una confesión pública del alma, una súplica. Y por primera vez en mucho tiempo, muchos sintieron que la Iglesia hablaba con voz de carne y sangre. Cuando el Papa habló del conflicto entre India y Pakistán, no lo hizo como político, lo hizo como un padre que ve a sus hijos pelear. Felicitó el cese al fuego reciente, pero añadió, la paz no es una firma, es una decisión diaria. Y cuando sus palabras se detuvieron, ocurrió algo inesperado. Su voz se quebró. Fue un instante, una pausa, un suspiro, y entonces, una lágrima. No fue teatral, no fue forzada, fue humana. Sus ojos estaban húmedos. Algunos lo notaron al instante, otros simplemente lo sintieron. Pero todos entendieron que ese hombre vestido de blanco no lloraba solo por compasión. Lloraba porque también estaba herido. Una cámara captó el momento. Millones lo vieron. Un joven mexicano lo resumió en televisión. Vi al Papa llorar y sentí que también lloraba por nosotros, por todo lo que ya normalizamos. Las redes estallaron en mensajes sinceros. La paz necesita gestos como este. Este Papa está hecho de compasión. No recuerdo la última vez que un líder me conmovió así. León XIV no solo hablaba de la paz, la estaba llorando. Y en ese llanto contenido, el mundo sintió algo que hacía mucho no sentía. Esperanza. El Papa no buscó conmover, no improvisó emociones. Cada palabra parecía un susurro desesperado por despertar el alma del mundo. Dios de la vida, apaga el fuego de la guerra. Acaricia con tu ternura a quienes solo han conocido el miedo. Una anciana en silla de ruedas se cubría el rostro llorando. A su lado, una niña tomaba su mano y cerraba los ojos. Era su nieta. 2 generaciones unidas en la misma oración. Porque cuando el sufrimiento del mundo es nombrado por alguien que también lo sufre, ocurre el milagro. La oración deja de ser fórmula y se convierte en puente. Antes de retirarse, el Papa murmuró algo que no iba a los diplomáticos ni a las cámaras. Iba a cada alma presente. La paz empieza cuando dejamos de acostumbrarnos al dolor de los demás. Y esa frase, dicha sin elevar la voz, se convirtió en eco, desde el Vaticano hasta cada hogar que miraba la transmisión, porque no era teoría, era verdad vivida. Bendijo a todos con la señal de la cruz, y se retiró tras las cortinas. Pero algo quedó flotando, un silencio distinto, una fe despierta. Lo que comenzó como una oración dominical se había convertido en una revelación. En todo México, las imágenes del Papa cantando el Regina Caeli, llorando por la paz, hablando con ternura, se repetían en celulares, noticieros, parroquias y hasta en puestos de comida callejera. Ya no era solo un evento, era una memoria compartida. Una madre abrazó a su hijo y le dijo, «Viste, así canta un Papa que ama». Y aunque el día avanzaba, algo quedaba claro. La fe, cuando es vivida con humanidad, no necesita gritar, solo necesita cantar, llorar y tocar. Después de la bendición, León XIV volvió al micrófono, no para leer, no para anunciar, solo para hablar. Hoy celebramos el Día de las Madres. Su voz ya no temblaba, pero sí abrazaba. Recordó a su madre.
Ella me enseñó a rezar antes que a caminar. Agradeció a las madres del mundo, a las que están y a las que partieron, a las que educan con ternura, que crían con el corazón desgastado, pero firme. La plaza respondió, pañuelos al aire, rosarios al cielo. Luego, el Papa giró su mensaje hacia los jóvenes, no con frases hechas, con palabras sembradas. A los jóvenes que me escuchan, no tengan miedo. Dios aún llama, a veces con un susurro, a veces con un canto, a veces con el silencio. Pidió valentía, pidió entrega, no solo para vocaciones religiosas, sino para toda forma de vida que construya. La plaza estaba atenta, los jóvenes se miraban entre sí, algunos lloraban, otros grababan en silencio. Era la primera vez que un papa les hablaba directamente, sin filtro, sin poses, solo con amor. Entonces mencionó a San Gregorio Magno, el papa del siglo VI. Él también entonó el Regina Caeli, y no es casualidad que hoy yo lo haya hecho también. Unión siglos con una frase. La tradición no es una jaula, es una raíz. Y todos entendieron. Lo que acababan de vivir no era una ruptura, era una continuidad, un hilo sagrado que atravesaba los siglos y llegaba al presente con voz clara. El Papa hizo una pausa, respiró profundamente y dijo con voz baja, pero firme, hoy no hemos hecho historia, hoy simplemente hemos rezado, y eso basta. No hubo aplausos ensordecedores, no hubo gritos ni cánticos, solo una multitud en silencio que comprendía, tal vez por primera vez, que lo sagrado no necesita ruido, y ese eco suave que quedó flotando no era vacío, era plenitud. La oración había tocado el alma de una iglesia que a veces se siente distante, pero que, ese domingo, volvió a ser madre, volvió a ser casa. Mientras las cortinas comenzaban a cerrarse, el Papa no se apresuró. Saludó a los peregrinos. Hizo la señal de la cruz mirando a cada lado de la plaza. Sus ojos se detenían en rostros concretos, no en masas. Era como si escuchara las oraciones que no se pronunciaban. Abajo, una mujer levantó una imagen de la Virgen de Guadalupe y gritó con emoción contenida, «¡Gracias, León!». No buscaba ser escuchada, solo quería agradecer. Y en ese gesto tan pequeño, tan humano, estaba la verdad más grande. La Iglesia había vuelto a tocar el alma de su pueblo. No con documentos, no con encíclicas, con humanidad. Muchos recordaron las palabras del Papa Francisco. El pastor debe tener olor a oveja. Ese día, León XIV olía a pueblo, el rebaño, a consuelo. No era un papa distante. No caminaba como figura de protocolo. Caminaba como quien ha pisado tierra, como quien conoce la pobreza, el dolor, la lucha del día a día. Su juventud no era arrogancia, era energía. Su humildad no era debilidad, era poder en forma de ternura. Era, como dijeron muchos en redes, el pastor que canta y llora. Y por eso, el pueblo ya lo había comenzado a seguir. El sol seguía alto sobre Roma, pero en la plaza de San Pedro se respiraba otra luz. No era la del cielo físico, era una luz interior, la que nace de las miradas humedecidas, de los corazones abiertos, de la esperanza resucitada. Lo que empezó como una simple oración dominical había terminado siendo un nuevo comienzo, sin comunicados oficiales, sin anuncios espectaculares, solo con el poder de un canto. El Papa lo sabía, lo sentía, lo veía en cada rostro que lo miraba desde abajo, y entonces alzó la voz por última vez. Hoy celebramos el amor de las madres. No hay oración más pura que la de una madre que reza por sus hijos. Sus últimas palabras no fueron una fórmula, fueron una entrega. Gracias a ustedes por rezar conmigo. Que la Reina de la Paz escuche nuestro clamor y lo lleve a su hijo. Y luego ocurrió lo que nadie esperaba. Volvió a cantar. Un fragmento del Padre Nuestro, entonado con los cardenales. Suave, bajo, con el alma. No para impresionar, no para ser viral, sino porque, como él mismo había dicho, a veces Dios llama con un susurro, a veces con un canto. Las cámaras no dejaban de enfocarlo, pero él no buscaba cámaras, buscaba corazones, y los encontró. La cortina se cerró con lentitud, y nadie se movió, porque sabían que, más allá de la liturgia, más allá del protocolo, ese día,
El Evangelio no fue predicado con palabras, fue cantado con lágrimas, y el mundo, por fin, escuchó.